Continuamos aquí en Portada y vamos a conversar ahora con el ex procurador anticorrupción César Azabache, que con frecuencia nos acompaña aquí en el programa. César, ¿qué tal? Buenas Mario, a noches. las órdenes. ¿Qué tal? Bien, primero quería preguntarte qué opinas acerca de aquello que se está atribuyendo al fiscal Omar Tello. Hemos conocido hace un momento un pronunciamiento de una serie de fiscales anticorrupción que respaldan su labor y dicen que aquello que se está diciendo de él, en el sentido de que él estaría entrometiéndose en niveles del trabajo de los otros fiscales anticorrupción, que no correspondería y que eso pues, en fin, entorpecería su labor. ¿Qué impresión tienes tú? Aquello que se dice a propósito de Tello, en el sentido de que se está metiendo más allá de lo que correspondería en las labores de los fiscales específicos, ¿es cierto o más bien lo que dicen estos fiscales al respaldarlo es lo que corresponde a la realidad? A ver, la crisis en la que estamos tiene varios planos que creo que deben ser discutidos por separado, ¿no? Uno, totalmente independiente de la cuestión de la declaración de la señora López y demás, es en efecto el del fiscal Tello, ¿no? Mi impresión, conozco el desenvolvimiento de estas fiscalías desde hace bastante tiempo, es que Tello es un fiscal que se está convirtiendo en un referente al interior del Ministerio Público y en consecuencia hay que mirar sus decisiones y el efecto que tienen en su equipo de trabajo con mucho cuidado y con bastante precaución. Las fiscalías a cargo del doctor Tello tienen casos sumamente complejos, también tienen en el registro decisiones polémicas. El asunto del allanamiento en la casa de Pedro Salinas salió de nuestras fiscalías, de modo que verlo con prudencia. Las cuestiones vinculadas al modo en que conduce o no conduce su equipo, es imposible, por ejemplo, dejar de compararlas con una fiscalía que está al frente, que es la del fiscal Vela, ¿no? Vela ha logrado un liderazgo indiscutible sobre sus equipos, la información fluye con facilidad y sin muchas observaciones fuera de la defensa. Es posible que el equipo de Tello tenga todavía una imagen menos potente ante la opinión pública, digo, que el que tiene el equipo del fiscal Vela, pero anda en punto a reforzarse. Yo creo que es un fiscal al que hay que mirar con respeto, creo que tiene una trayectoria importante, creo que en ese equipo hay asuntos que sin duda hay que discutir, como cualquier otro, pero lo separaría de la escena de coyuntura. Creo que no es bueno hacer combinaciones de ese tipo, mezclarlas apresuradamente, ¿no? Pero específicamente a lo que iba la pregunta es a si tienes la impresión de que esta disposición que ha hecho de que se le reporte inmediatamente acerca de los operativos es una intromisión o no lo es. No, creo que no. No. Es muy sencillo. Los coordinadores de los equipos de fiscales son de varias maneras quienes responden institucionalmente por lo que hacen los miembros de su equipo. De hecho, es a quienes normalmente nos dirigimos, los observadores y la opinión pública, cuando se quiere discutir qué cosa es lo que ocurrió. No estar informados sería una mala idea. Y de hecho, si alguna vez se ha reprochado algo a Tello, es no haber respondido con prontitud qué cosa ocurrió en casos como los de Huánuco, por ejemplo, ¿no? O Huancayo, perdón. Entonces, no, de hecho, mi impresión es que el dispositivo que está intentando organizar es uno ex post, uno al que se le reporte lo que se ha hecho, no que se está evaluando hacer. Y hay una diferencia que creo que ahí es muy importante mantener en claro, ¿no? Muy bien, vayamos ahora sí a la declaración de la señora López y a lo que ha dicho su abogado, el señor Nagasaki, acerca de la declaración de la señora López. ¿Tienes tú la impresión de que hay una contradicción entre lo que ha dicho ella y lo que dice Nagasaki que ha dicho ella? Tengo la impresión que estamos apresurando la discusión sobre el contenido y el impacto de la declaración de la señora López demasiado. Yo no tengo claro en este instante, creo que nadie puede tenerlo, quién filtró esta declaración y para qué se le filtró. Pero debe quedar en constancia de que estas cosas pasan por una de dos razones. Pasan o para fortalecer el procedimiento inductivo que se hace desde las fiscalías para multiplicar las confesiones o las delaciones, o pasan para boicotearlos. No sabemos qué ha ocurrido aquí. En segundo lugar, creo que nadie tiene el contenido completo de esa declaración. Hoy día la República publicó fragmentos, que son eso, fragmentos,
Creo que César Nakazaki ha hecho un esfuerzo por tratar de aclarar qué cosa dijo y luego por corregir lo que se entendió como imprecisiones del dicho. Pero estas cosas son muy complejas, Mario. Para comenzar, una declaración de delatores no es un borrador de testimonio. Las colaboraciones eficaces no sirven ni exclusiva ni únicamente para producir testigos. Uh-huh. Hay muchísimos casos, sobre todo en el sistema antidrogas, en los que nunca sabemos quiénes delataron, dónde se produjo un embarque o dónde se quería producir un embarque clandestino vinculado al narcotráfico, y eso, sin embargo, se interviene en flagrancia, sin saber el origen. Todavía no sabemos, y no tenemos por qué saber, quién delató el lugar en el que el ex premier Villanueva iba a reunirse con un fiscal con el que quería influir sobre sus propios casos, y él fue intervenido en flagrancia. Digo con esto que las delaciones no tienen un solo propósito, tienen propósitos múltiples, que tienen que ser estimados como útiles por un fiscal y utilizados luego en una audiencia para que el juez apruebe la utilidad. Pero acá no hay líneas claras ni unilaterales. No se trata de que el delator reconozca un delito con fechas, datos, precisiones, y entonces el delito produzca una condena. No. Lo que un delator hace es contribuir con información. ¿Cuál sea el estatuto jurídico de esa información? Es una cuestión que resolverá el fiscal. En este caso, por ejemplo, lo que ha trascendido, que no tiene por qué ser todo, muestra a una señora López que da información propia, por lo menos 3 reuniones, en las que estuvo el señor Castillo, el presidente de la República, y en la que Castillo y Pacheco, el secretario, su referencia en ese espacio, discuten sobre asuntos que por lo menos en 2 de 3 casos son claramente negocios privados. Fuera de eso, la señora López parece presentar, me acojo a los extractos de la República, que no están completos, una serie de relatos sobre lo que Pacheco le dijo, que ya tienen un estatuto distinto, esas son referencias. Uh-huh. Y ahí puede haber cosas que son ciertas o que no son ciertas. Lo que ella dice es que Pacheco se lo dijo, claro, lo que ella lo esté confirmando. En tercer lugar, hay una serie de ofrecimientos que ella posterga, que es algo completamente natural en un proceso de negociación sobre beneficios, ¿no? Uh-huh. Yo tengo esta otra cartera de información que iré revelando si empiezo es que a se me concede el beneficio, claro. Claro, el beneficio y las protecciones. Obvio. Porque hay un cuarto paquete de información en el que ella denuncia amenazas muy concretas sobre su vida y la vida de sus hijos. Así es. Y creo que esto último está pasando desadvertido, o no se está reparando suficientemente en su significado a la luz de los personajes a los que se refieren estos días. Lo que no queda claro, a partir de los fragmentos que se han conocido, es si cuando ella dice, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes conformada por el presidente y el ministro, etcétera, etcétera, ese saber corresponde a un saber de oídas o a un saber de distinta naturaleza a través de experiencia directa. Ese es, digamos, el meollo del asunto, me parece a mí. Pero por supuesto, pero permíteme, Mario, tomarme el atrevimiento de responder con una pregunta. ¿Y por qué tendría que quedarnos claro? ¿Qué número de declaración de la señora López es el que ha trascendido? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Qué va a decir en adelante? ¿Cuánto margen le vamos a dar a la Fiscalía para que pueda desarrollar el contenido de estas declaraciones en el espacio reservado que le corresponde? ¿Cuánto tiempo nos va a pedir la Fiscalía para aclarar esto hasta sus últimas consecuencias? No, lo que ocurre es que estamos mirando este proceso como si fuera el vehículo necesario para resolver una crisis política que tiene otras velocidades y otro nivel de ansiedad. Nuevamente, y eso nos está pasando desde el 2017 o finales del 16, estamos queriendo resolver procesos y crisis que son políticas e institucionales con las herramientas de un sistema de justicia penal que está pensado para otra cosa. Dejemos los delitos para lo que los delitos son, que es castigar personas en medio de un procedimiento que tiene sus propias velocidades. Y aprendamos a resolver los problemas políticos conforme a vehículos y herramientas políticas. Eso es lo que no estamos queriendo hacer. ¿Hasta qué punto es perverso enganchar los procesos políticos de discusiones sobre crímenes? Bueno, creo que en noviembre del 20, el caso de Vizcarra Merino nos muestra lo que ocurre
cuando hacemos estos empalmes. Ujú. Pero, digamos, ese tren ya partió, esa velocidad distinta, eh, llevada, arrastrada, digamos, por la situación política y no por la situación penal o judicial, ya está en marcha, ¿no? Sí, ese es el drama, que no solo está en marcha, sino que el destino predecible, si miramos nuestros antecedentes, uno de los destinos predecibles es reproducir la crisis de noviembre del 20, entrar con información de este tipo a un procedimiento de vacancia, que ya lo han dicho un montón de expertos, Omar Cairo entre ellos, y Guren también, no fue pensado para este tipo de cosas, desembocar en la imposición de una presidencia de la República construida desde una presidencia del Congreso, que también ha sido creada para otro tipo de cosas, y producir una segunda crisis de legitimidad como la de noviembre del 20. El otro destino posible de esta crisis, si no encontramos un cortapisas sensato, consiste en normalizar la convivencia de un Congreso de discursos apocalípticos sin concreciones prácticas y un gobierno que recambia al ministro de Transportes por un segundo personaje fungible de idénticas características sin que nadie lo impida. Entonces estamos entre el desborde y la normalización. Y en el medio, los intentos que se han estado tratando de organizar en los últimos meses por ejemplo, crear un procedimiento claro, estable y seguro de infracciones a la Constitución, pues simplemente quedan en el tintero frente a un Congreso que parece insistir en tratar de boicotear las reformas políticas, boicotear abierta y duramente las reformas de la educación y mantener la lista de un esquema que parece muy confortable, muy cómodo, muy calmamente instalado en el clientelismo y en el canje, ¿no? Ahora, frente a la disyuntiva que tú planteas, el desborde o la normalización, parece que lo que está encaminado a ocurrir es la normalización, porque para lo otro se necesitan los 87 votos y no hay aritmética que dé esos 87 votos a la vista, ¿no? No, ni forma de cuadrar el círculo. Y espero aún, ¿no? Porque en el cortapisas, tratando de eludir los 87 votos, a alguien se le ha ocurrido que se puede generar un procedimiento por traición a la patria. Ajá, esa era la siguiente pregunta, sí. Con una lectura del texto del delito de traición a la patria que no encuentro posible justificar, es decir, a quien se le ocurrió la idea, no sé qué regla de traición a la patria está leyendo. Pero claro, por ese camino, un Congreso puede lograr incluso aprobar la moción con menos de 87 votos, obligar a la Fiscalía a presentar los cargos, al judicial a recibirlos, y bueno, los abogados de Castillo en 2 semanas van a anular el procedimiento, porque creo que cualquier penalista que entrevistes, creo que cualquiera de los que están en línea podrían confirmar que estas declaraciones preliminares de Castillo sobre sus preferencias subjetivas, teóricas o hipotéticas sobre la salida del mar a Bolivia no llenan los elementos del delito de traición a la patria, que requiere una conspiración confirmada en actos positivos y no una declaración unilateral de intenciones subjetivas. Entonces, por ese camino que van a hacer, a lo más, si logran la votación necesaria, suspenderlo para que en unos meses sea repuesto como presidente. Eso es la mejor forma de asegurar la normalización de la ciudadanía en la tolerancia de este sistema que no representa a nadie, que no ofrece caminos institucionales para producir ninguna solución práctica y que no da ninguna luz al final del túnel. Sí, a eso se refiere el breve mensaje que has divulgado hoy en redes, donde dices: esta mañana César Delgado recordó que las reglas sobre delitos como traición a la patria no conducen a la inhabilitación, sino a la suspensión, y la suspensión se levanta pronto si en el Congreso se equivocan en los detalles sobre el alcance de la ley. ¿A qué viene ese condicional? Viene a no decir completamente lo que te estoy diciendo ahora. Se han equivocado. Una declaración en borrador, sin nada formal, que impida un acto de conspiración o de colusión con una nación extranjera para favorecer sus intereses, no es un delito. Se llama acto preparatorio en el primer ciclo de cualquier facultad de derecho. Entonces, intentar meter las cosas por ahí, apostando a la cláusula que viene de la Constitución del 93, que se construyó con ocasión a un caso de García Pérez, que obliga al Ministerio Público a proceder en los términos de la decisión del Congreso, cuando es una apuesta tonta,
Porque Sí. una vez que se instaura el procedimiento judicial, la defensa adquiere el derecho a pedir la anulación de lo actuado vía una excepción por falta de correspondencia entre hecho y ley, y esto que se está utilizando para construir el caso de traición a la patria es solo un acto preparatorio, algo semejante a comprar un arma que se planea ideológicamente utilizar para un crimen futuro que no se comete nunca. Eso Ujú. no se sanciona. Sí. Nuevamente, la fuga hacia reglas del derecho penal cuyo alcance no se conocen para producir una solución que tendría que trabajarse en términos institucionales. Porque como lo hemos comentado, yo sí creo que el presidente Castillo hace bastante tiempo cruzó la línea de las infracciones a la Constitución. Y el Congreso no ha querido resolver el problema que resulta de la falta de consenso que existe en nuestro medio sobre cuál es la forma correcta de canalizar las infracciones a la Constitución. Antes de empezar a boicotear a la SUNEDU, el Congreso tuvo la oportunidad de crear un procedimiento claro y equilibrado para discutir infracciones a la Constitución y discutir una inhabilitación del presidente de la República por haberlas cometido. Esas infracciones de la Constitución se refieren a las obligaciones del Estado en materia de prevención y transparencia contra actos de corrupción. Y claro, el Congreso parece preferir pasar por alto ese asunto y meterse en la trampa de la traición a la patria, una trampa autogenerada, estoy viendo, para mantener este equilibrio bajo cero en el que estamos viviendo. Hace un momento, cuando empezamos a hablar de la declaración de la señora López, yo te preguntaba si veías una contradicción entre lo que se conoce, sabemos que son fragmentos del testimonio de la señora López, y lo que ha aseverado su abogado, el señor Nagasaki, acerca de esos fragmentos que se conocen, porque es de eso de lo que ha hablado. Me sigue, digamos, produciendo curiosidad la respuesta sobre ese particular. Sí, no veo una contradicción. Lo que veo es la imposibilidad de interpretar fragmentos incompletos de una declaración que es la primera de un proceso que tendrá 3, 4, 5 o 6 más. La clave para leer los fragmentos que se han difundido está en las ofertas. En la ¿Perdón? cantidad de Sí. veces que en estos fragmentos Karen López dice, sobre eso hablaré más adelante. Ujú. La segunda clave está en diferenciar los niveles en los que se mueve una delación de este tipo. Ítem A, cosas que ella ha presenciado. 3 reuniones, 3 peleas entre Castillo Y y Pacheco, sí. en las cuales claramente, en 2, están discutiendo por negocios privados. B, las cosas que ella dice como referencia que se refieren a lo que Pacheco le dijo, no a si lo que Pacheco le dijo es verdad. Y C, las cuestiones sobre las amenazas de las que ha sido víctima. Sí. Hay que leerla por partes. Y asumiendo que ese es el inicio de un proceso complejo sobre cuyos resultados finales no tenemos y no tendríamos por qué tener información. Claro, y ese proceso complejo da para largo. Sí, por supuesto. Por eso no es una buena hipótesis o una buena apuesta creer que la situación del presidente de la República debe resolverse en un procedimiento por vacancia que dependa en su discurso de esta declaración. Los casos penales contra lo que Chirino Soto creía en el 93 no son el material con el que puede trabajar con eficiencia un procedimiento por vacancia. En todo caso, el marco de esos casos, entendido desde el punto de vista del deber del Estado de prevenir actos de corrupción y de comportarse con transparencia, ese marco tendría que ser discutido bajo las reglas de infracción a la Constitución, que ya tendrían hace rato que haber sido autonomizadas de las discusiones sobre delitos y que el Congreso no ha querido autonomizar. Ahora, este testimonio, también hay gente, o a raíz de este testimonio, hay también gente que ha sufrido, digamos, daño colateral. Por ejemplo, 5 congresistas de Acción Popular, de los que conocemos el nombre de apenas 2. ¿Cuál es la situación de estas personas? Es que eso es lo que digo. Esta declaración es como una cebolla. Tiene capas. En esta declaración es testimonial lo que la señora López dice haber visto. Y eso es una referencia a las 3 Y esto dice haberlo reuniones escuchado. en sí, la claro. que dice haber estado. Es testimonial la parte en la que pone dudas propias sobre el dinero que ella misma ha recibido. Y ese es el fundamento de la delación en la parte en que se autoincrimina. Es una referencia lo que ella cuenta que Pacheco le ha dicho que ocurrió. Sí.
y ahí hay cosas que Pacheco dice en primera persona: no te metas con fulano o con tal otra persona porque son muy peligrosos. Relatos que él le hace sobre cuál es la función de estos parientes del presidente o de este empresario que estuvo preso y que maneja una empresa de seguridad. Y hay cosas que Pacheco le dice que le han dicho, y es donde están las referencias a lo que Pacheco presume es la correlación no confirmada en la práctica de Castillo con el Ministerio Público. Nada de eso ha funcionado. La relación del presidente con la SUNAT, nada de eso ha funcionado. Y no sabemos si también la relación de estos 5 militantes de Acción Popular con Castillo, ahí no sabemos que ha funcionado. De modo que creo que Acción Popular hace muy mal en anticipar una defensa cerrada e intuitiva de estos 5 congresistas sin tener completamente claro de qué se trata esto. Y haría muy mal, además, en castigar la declaración completa por esas referencias cuyo mérito no conocemos aún. Muy bien. Muchas gracias al ex procurador anticorrupción César Azabache, como siempre, por la entrevista. Gracias, buenas noches. Encantado. Chao, Mario. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Volvemos.